Hola y bienvenido nuevamente a tu certificación, administración, crecimiento y herramientas digitales para dueños de negocios. En esta ocasión recorreremos un tema muy importante que no siempre es hablado en la formación de herramientas técnicas o lo que se conoce como hard skills al momento de formar en la parte de conducción de un negocio. Usualmente, y de hecho en esta certificación hemos visto temas financieros, temas contables, temas de marketing, temas muy importantes definitivamente para el quehacer de un dueño de negocio. Pero hay algo que es fundamental, que tiene que ver con lo que se conoce como herramientas blandas, ¿ok? Que no tiene que ver con conocimiento técnico, sino con liderazgo. Y esto es muy importante y lo vamos a adecuar al liderazgo de negocios, a todo este contenido que históricamente las escuelas de negocio en el mundo han enseñado y es de lo que básicamente define a un buen negocio y su liderazgo y quienes están al frente de ellos, de aquellos que no necesariamente logran objetivos a pesar de que tengan un muy buen negocio, precisamente por no desarrollar estas cualidades. Como hemos venido haciendo, vamos a arrancar por la claridad conceptual de qué es lo que estamos aprendiendo, en este caso liderazgo, y por qué es importante, que es básicamente dimensionar cuál es el impacto, cuál es el alcance de liderazgo en mi negocio. Luego las características que tiene un buen líder. Y por ahí vamos a ir descubriendo cuáles son estas herramientas o esas habilidades que tengo o que me hacen falta. Luego, una diferencia bien importante acerca de administrador versus líder. A veces se suele confundir cuando alguien es simplemente un administrador y no necesariamente un líder. Ya vamos a ver esa diferencia. ¿Cómo liderar en mi negocio? Consejos prácticos de cómo ser un gran líder en una organización. También lo vamos a ver. Y luego el gran reto que tienen los líderes, que al final es generar líderes en mi equipo de trabajo y conectar con mi equipo de trabajo. Así que esto es muy importante y vamos rápidamente con el primer tema. ¿Qué es liderazgo? ¿Por qué es tan importante? Desde su concepción, la definición es un proceso, ¿ok? Eso es muy importante, porque el liderazgo es un proceso de influencia entre un líder y un seguidor, que no es una influencia por sí sola, es una influencia que quiere algo, que desea alcanzar un objetivo. En el caso de las organizaciones, de los negocios, pues son objetivos o debieran ser objetivos organizacionales por medio de cambio. Y esto es, digamos, una de las grandes mentes de Lucier y Aqua, los autores de liderazgo de negocios clásicos, ¿ok? Y es una de las definiciones más ampliamente acuñadas por las escuelas de negocio. ¿Por qué es importante? Y ojo con las palabras clave también. Primero, entender que es un proceso, ¿ok? Que lo que genera el líder en otro es una influencia, ¿ok? No es un mandato, eso es muy importante. No es un mandato, vamos a ver ahí en la diferencia de administrador y líder, como alguien que tiene un poder por cargo no es lo mismo que alguien que tiene un poder por influencia. Luego tenemos líder y seguidor, son básicamente dos componentes. Y que es bien importante definir acá que líder y seguidor son componentes que son intercambiables. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Puedo tener una posición en la que soy líder, pero de repente me toca también ser seguidor, o viceversa. Puedo ser seguidor, pero de repente también me toca ser líder. No entendamos que estos, digamos, conceptos son cuadrados y que son uniformes a través del tiempo y circunstancias. Van cambiando en el tiempo y circunstancias. Objetivos, sumamente clave. Si estamos enmarcados en un negocio, tienen que ser objetivos organizacionales, objetivos de un negocio particular, no objetivos personales, no objetivos individuales de alguien con intereses propios. Tienen que ser los de la organización y cambio. Cambio es una de las grandes constantes que se tienen y que son inequívocas en la realidad en la que vivimos. Porque es importante, aun y cuando un negocio sea altamente exitoso a nivel comercial, vamos a decir, a nivel de ventas, a nivel, digamos, de lo que hacen, lo hacen muy bien, se verá gravemente afectado si se conduce con un mal o un pobre liderazgo. Entonces, es bien importante y hay muchísimos casos de cómo grandes modelos de negocio, grandes empresas pueden verse afectadas o incluso hasta terminarse por un mal o un muy pobre liderazgo. El buen liderazgo es clave en el entorno actual para mantener a colaboradores comprometidos, clientes satisfechos y una visión clara
de dónde se quiere llegar. Y aquí ya vamos viendo luces de cuál es el rol que tiene un líder. Un líder tiene que mantener a su equipo comprometido. Toma en cuenta al cliente, no lo ve únicamente como una transacción, ve algo de largo plazo. Y de fondo tiene una visión clara de hacia dónde quiere llegar. Y por ahí vamos descifrando todo lo que tiene que tener un líder. Aquí la gran pregunta: ¿tengo liderazgo para alcanzar la visión del negocio? ¿Cuál es mi visión del negocio para comenzar? Entonces, son preguntas que dueños de negocio tienen que hacerse constantemente. Existen muchísimas, e incluso en las teorías de liderazgo se han ido agrupando cuáles son las características de un buen líder, de un gran líder. A través de la historia se ha ido documentando qué es un buen líder. Se estudia muchísimo constantemente cuáles son las características de líderes. En un inicio se tomaban en cuenta temas de rasgos, incluso temas muy instrumentales de hacia afuera. Luego se empezó a ver más hacia adentro, cuál era lo que generaba un líder. Estas que vamos a ver ahorita son básicamente características que son de las más comunes en los grandes líderes. Primero, la habilidad de influenciar a otros. Esa capacidad de inspirar. Es muy importante esta palabra, inspirar. Y comunicar la visión que tienen otros, que uno tiene de sí mismo, por comunicárselo a otros. No viene por un cargo o una posición, lo que decíamos. A un jefe, alguien le puede hacer, digamos, caso, puede seguir una indicación, no necesariamente por ser líder, simplemente porque tiene un cargo, porque tiene el poder jerárquico para hacerlo. El líder es distinto. El líder genera esa influencia aún y no exista un cargo. ¿Ok? La generación de confianza y transparencia es la claridad de comunicar ideas sin motivos ulteriores. Un buen líder no hace algo pensando en algo más y te lo digo para que logres mi objetivo sin decirte lo que realmente quiero. No, porque eso al final siempre se sabe, siempre se percibe. Un gran líder es aquel que genera confianza y es altamente transparente. Es innovador y toma riesgos. La constante experimentación y la apertura a crear e innovar son básicamente los grandes líderes, cómo han transformado la historia, cómo han transformado los negocios. Básicamente esa apertura de tomar riesgos, de aventurarse, es una de las grandes características. Toma decisiones rápidas, sobre todo con el entorno que se tiene actualmente, que es altamente cambiante, que es volátil. Se requiere tomar decisiones rápidas, estratégicas constantemente. Ojo, no quiere decir que un líder es infalible, que no se va a equivocar. Se va a equivocar, lo va a reconocer, va a enmendar su error y va a aprender, sobre todo, de cada decisión. Resiliencia y constancia. La resiliencia es este concepto de básicamente no darse por vencido. No todos los resultados son los esperados, pero el liderazgo se sobrepone a eso, motiva a su equipo y lo insta a no rendirse nunca. Otra de las grandes características del líder: integridad y responsabilidad. Uno de lo más recurrente al momento de estudiar los grandes líderes es que son íntegros, son congruentes, son altamente consecuentes. Lo que dicen y lo que hacen son una misma cosa. Y eso es muy importante. Los estándares de valores, de principios, de integridad que tiene un líder es importante. Y la responsabilidad, hacerse cargo de lo que realmente está a su disposición, a su nivel de influencia. Más del 75% de los colaboradores en una compañía enmarcan la integridad como el atributo más importante de un líder. Y como decíamos al inicio, ninguna de estas habilidades tiene que ver con el saber hacer algo técnico. No está hablando de saber vender, no está hablando de saber finanzas, no está hablando de saber logística, distribución, no. Son herramientas y características que se conocen como herramientas blandas. Son básicamente características de la persona como tal. Escalan a algo más que eso. Todo lo demás se puede aprender, pero esto básicamente son destrezas, son características en el interior de la persona que se tienen que generar para ser un gran líder. Y esas son las características de uno de ellos. Nos metemos a lo que mencionamos del administrador versus un líder. No es lo mismo. Se suele confundir a las posiciones o a los cargos incluso de administración con un verdadero liderazgo. El rol de un administrador es un título, básicamente, y está enfocado en ejecución de responsabilidades. Por ejemplo, un administrador puede ser alguien, un jefe de una tienda, por ejemplo, que esté encargado de un tema logístico, un tema de apertura, un tema de horarios, cosas bastante enmarcadas. El líder no, el líder es este conjunto de habilidades que ya vimos, las características que influencian, que motivan, que inspiran a los equipos, que transmiten una visión. Y ahí vemos la diferencia. Por ejemplo, un administrador ordena,
manda. El líder no, el líder inspira, influye. Un administrador sigue procesos. Un líder innova. Un líder dice, no rompamos la regla, pero intentemos algo distinto. No nos encajonemos a lo que el proceso bajo la premisa de es que así lo hemos hecho siempre. No, el líder busca más. El administrador se enfoca en el qué. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que debemos lograr? ¿Qué es lo que debemos implementar? El líder no, el líder va más allá, incorpora el cómo. Está bien el lograr el qué, porque es un objetivo, pero el cómo también es importante por un líder. No necesariamente por lograr un objetivo se va a pasar por encima o personas, o reglas, o leyes, o principios, por ejemplo. El líder toma en cuenta eso. El administrador es un poder que viene por el título. Si alguien es un jefe, pues obviamente hay jerarquías y va a tener cierto poder. Pero el líder no, el líder tiene un poder por influencia, es más fuerte, es más de largo plazo, es más motivador al momento de ejercer un poder por influencia. El administrador mantiene el status quo porque eso es lo que le han ordenado. El líder desarrolla cosas nuevas. El administrador no siempre está enfocado en personas, simplemente está enfocado en la tarea, en el proceso. El líder se centra en la persona porque sabe que a pesar de que el proceso es importante, la persona lo es más. Y no sirve de mucho que el proceso exista si la persona no está conectada con el proceso. El administrador suele ser reactivo porque es muy mecánico. El líder no, el líder se anticipa, es proactivo. Y con esto aclarar de que ser administrador no es malo, ser administrador es un rol, ¿ok? Y en el trabajo y en un negocio se tiene que ser administrador en la parte jerárquica, en la parte reglamentaria. Pero se tiene que incorporar al rol de administrador, ser un administrador siendo líder. Y esa aclaración se resume en esta frase final. Usualmente un líder es también un buen administrador, porque el líder no quiere decir que se va a saltar reglas, que no va a seguir procesos, que no va a tener una estructura jerárquica, sí la va a tener. Pero el líder puede tener la capacidad de ser un buen administrador. Pero no todo administrador es necesariamente un líder. Esto es bastante recurrente, porque tenemos administradores que logran objetivos, tenemos administradores que siguen procesos, pero que probablemente la manera en que lo hacen no es con un buen liderazgo. Y pueden lograr objetivos, pero destruyendo, por ejemplo, la relación de un equipo de trabajo, destruyendo un buen ambiente, un buen clima laboral. Entonces, es bien importante que el líder tiene ambas, el administrador muchas veces y no necesariamente va a ser líder. Y aquí viene el reto en los negocios, sobre todo dueños de negocio. ¿Tiene que ser administrador? Por supuesto que tiene que ser administrador, pero tiene que incorporar características de líder para comunicar esa visión, para mantener un equipo motivado y sobre todo para inspirar a lograr objetivos organizacionales. Ok, pero ¿cómo entonces lidero en mi negocio? Hay 5 cosas, porque este es el reto más importante. Hay cinco aspectos, hay 5 pilares que se deben desarrollar en cualquier negocio para desarrollar habilidades de liderazgo. Son habilidades de liderazgo de fondo. El primero de ellos es un concepto bastante fuerte y que no podemos ampliar demasiado, pero es ampliamente utilizado. Y si no, los invito a que indaguen un poco más. Uno de los grandes autores contemporáneos, llamado Daniel Goleman, implementó el concepto de inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Él establece 5 pilares, pero en esencia, inteligencia emocional es todas estas habilidades blandas que tienen que ver más con la persona que con la tarea y me permite conectar, ser y desarrollarme con otros de manera correcta, no necesariamente de manera cognitiva. Y por eso el concepto de inteligencia, porque siempre evocamos de inteligencia a cosas técnicas, a cosas cognitivas. La inteligencia emocional lo que me dice es básicamente la habilidad blanda de la persona, de cómo conecta con su equipo de trabajo, de cuál es su visión clara, de su autoestima, de autorrespeto, de tomar en cuenta esa carga que muchas veces los equipos de trabajo tienen emocionalmente y no lo deja de lado, como decíamos, entre un administrador y un líder. No se salta el proceso, pero sí toma en cuenta a la persona. Inteligencia emocional es la base para desarrollar habilidades de liderazgo. 2, centrarse en generar el compromiso del equipo. Eso es muy importante. Más que la tarea, este concepto abstracto de generar un compromiso genuino con la compañía y dando el ejemplo, sobre todo en lo que hace un líder, es sumamente vital. 3, conocer fortalezas y debilidades por trabajar. Esto es algo que a veces en el día a día se pierde de lado
cuando tenemos equipos de trabajo y tenemos tareas puntuales, no siempre nos detenemos a entender cuáles son las fortalezas del equipo, pero cuáles son las debilidades, qué es lo que hay que trabajar. No todos los colaboradores requieren el mismo tipo de motivación. ¿Ok? Entonces es bien importante detenerse, entender cuáles son las fortalezas y las debilidades, son sumamente clave. Exponerse a formación continua de liderazgo. Ha evolucionado muchísimo, como les mencionaba anteriormente, el tema del liderazgo. Se sigue aprendiendo acerca de teorías efectivas de liderazgo y conocer, nutrirse acerca de formación en temas de liderazgo es una característica vital de los grandes líderes actualmente. No se quedan a lo que ya saben o a las habilidades que ya desarrollaron, aprenden constantemente. Y 5, abrirse al cambio y ser congruente. Y con ser congruente era lo que mencionábamos. Un buen líder coincide lo que él dice con lo que él hace. Son lo mismo. ¿Por qué? Porque esto, si es distinto, va a desembocar en que se pierde la confianza, se pierde la transparencia. Me dices tal cosa, pero haces otra. Y existe también esta gran premisa de que hago lo que veo que haces, no lo que tú me dices. Entonces es bien importante. Y abrirse al cambio, por supuesto. El líder es una de las características que ya veíamos. No es cerrado, está innovando, está abierto a aprender, a hacer cosas distintas, a tomar las opiniones de su equipo de trabajo. Aún y están jerárquicamente abajo de sus responsabilidades, siempre va a estar abierto y va a entender que puede aprender absolutamente de todos. La parte más importante de un líder, generar líderes en mi equipo de trabajo. Ese es el rol más importante de un líder, es formar otros líderes. Los equipos de trabajo que funcionan aún y cuando no está alguien al mando, o el líder o el jefe, vamos a decir en este ejemplo, son aquellos en los que se ha fomentado el liderazgo y en los cuales existe cohesión y visión conjunta. ¿Ok? Para un dueño de negocio, sobre todo, ojo, que fomentar liderazgos es vital para que su negocio crezca y para que se fomente de manera consecuente todas estas habilidades. Algunas acciones concretas que se pueden tomar en consideración para fomentar equipos que tengan liderazgos internos son, primero, tener una congruencia clara en cada acción. Y esto es algo que se transmite con el ejemplo, básicamente. Enseñar en los equipos de trabajo que, como decíamos antes, lo más importante es demostrar que lo que uno dice con lo que uno hace es exactamente lo mismo. Número 2, fomentar el diálogo y la apertura de ideas. Dejar el despotismo y dejar el simplemente seguir órdenes porque alguien lo dice. Fomentar el diálogo, entender. Sabemos que en los negocios hay procesos que hay que seguir, pero hay que tener apertura a ideas, hay que tener apertura a la sana discusión. Y esto es bien importante para generar liderazgo, porque esto empodera a las personas, se sienten escuchadas, se sienten valoradas. Cuando hay un entorno donde el personal, donde el equipo de trabajo se siente valorado, se siente empoderado, sabe que su opinión va a ser tomada en cuenta, ahí comienza el desarrollo de la formación de líderes. 3, enseñar procesos claros y fomentar criterio. Escuchar a otro no significa que se va a hacer desordenado. Hay que tener procesos claros. Hay que fomentar el criterio. Es una palabra muy ambigua y muchas veces abstracta, pero el tomar decisiones, lo que decíamos de un líder, es de fondo porque posee criterio. Y transmitir esto, dando las herramientas a los equipos de trabajo, es vital para que ellos en algún momento, cuando no esté el líder presente, tomen el rol de líderes ellos mismos y puedan implementar un criterio. Delegar. Algo de lo que muchísimo cuesta en administradores, por ejemplo. Un líder sabe delegar, confía en su equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque ya lo trabajó, ya fomentó líderes, pero el administrador no lo ha hecho y como no lo ha hecho, le cuesta delegar. Y es difícil porque se tiene el paradigma de que si no lo hago yo, nadie lo hace bien. Y es un paradigma errado porque tengo que tener un equipo de trabajo que haga las cosas incluso mejor de lo que yo lo haría en determinados procesos, por supuesto. Delegar es sumamente vital. Y 5, desarrollar la sana retroalimentación. Sana retroalimentación significa tomarse el tiempo de parar y evaluar y decir qué se ha hecho bien, hay que seguir haciéndolo. ¿Qué no se ha hecho bien? Tenemos que detener esta conducta. La retroalimentación es vital. ¿Por qué está por último? Requiere muchísima madurez para tener una sana retroalimentación. Esto no es crítica destructiva. Esto es todo lo contrario. Esto es con aras de mejorar. Requiere muchísima madurez, tanto del que la recibe como el que la da.
porque la forma en que se dice el mensaje, dice un dicho, es la mitad del mensaje. Es muy importante el cómo se dice esa retroalimentación. Y es en ambas vías. También tiene que haber madurez de la parte que recibe la retroalimentación. Estos 5 y sencillos pero poderosísimos pilares de formación de líderes es sumamente clave, y la definición y el trabajar en las características de liderazgo de un dueño de negocio es fundamental para que un negocio crezca y tenga una visión clara. Conclusiones. Número 1, dar la debida importancia. Siempre dimensionar que son temas sumamente clave es la base, es el punto de partida. La importancia del liderazgo y el impacto que este tiene. 2, fomentar el aprendizaje. Desarrollar habilidades de liderazgo personal y luego interpersonal. No puedo fomentar un buen liderazgo si yo no soy primero un buen líder. Tengo que desarrollar características de liderazgo efectivo, de liderazgo que es transformacional realmente y que no simplemente está para dar órdenes. Número 3, implementar las características que los buenos líderes desarrollan en los equipos de trabajo. Muy importante también lo que mencionábamos. Estas características no solo son para el líder, el dueño del negocio, tienen que transmitirse. Y no tiene que existir miedo de que de repente, es que si desarrollo de líder después me van a sobrepasar. No, al contrario. Como decíamos, el concepto de líderes y seguidores es un proceso de influencia intercambiable en el que muchas veces será mucho más eficiente ser un seguidor si alguien tiene una destreza que es muchísimo mejor para determinado objetivo. Y no hay que tenerle miedo a eso. Un muy buen líder sabe eso, tiene madurez, tiene humildad, tiene esta modestia de entender que no va a dominar todo, al contrario, que en las disciplinas, en lo multidisciplinario de los equipos de trabajo voy a encontrar el experto para determinada área. Y 4, fomentar la formación de nuevos líderes, romper ese paradigma de que solo existe un jefe y existen súbditos o gente que simplemente son subordinados y que siguen acciones. No, esto no es sostenible en el largo plazo, porque el día que falta la persona que está al mando, no hay quien tome el rol, no hay una organización que genuinamente continúe los procesos, porque nadie nunca fomentó los nuevos liderazgos. Tema muy importante, espero que hayan aprendido muchísimo y siempre nuestros canales están abiertos para cualquier duda, cualquier comentario acerca de esto, y esperamos que haya sido de muchísimo valor. Y el gran reto de aquí para adelante es que seas un gran líder en tu negocio. Nos vemos.